Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de ¿Quién era Polo? Hoy tenemos la grata compañía de Polito. Hola Hola, Polo. hola, hola. Y él tuvo la iniciativa de decir yo quiero estar ahí y por eso es que estamos haciendo este episodio. Bueno, pues bienvenido y vamos a hablar un poquito de quién era Polo. ¿Sabes qué número de Leopoldo eres en esta familia? Según mis fuentes, Ajá, al primero fue el papá de Polo, bueno, de ajá, mi tata, luego mi tata, ajá. luego su hijo y luego yo. O sea, soy el cuarto. El cuarto tata, El cuarto, el... el cuarto Polo en esta familia. Sí, mi abuelo se llamaba Leopoldo Hernández, Leopoldo Estrada Hernández. Mi papá, Leopoldo Estrada Buenrostro, Rostro. que ellos usan esta frase de que le hacían honor a su nombre, a su apellido. Y la otra era que mi hermano también se llamaba Leopoldo. Leopoldo, más adelante vamos a ver con una de sus hermanas acerca de por qué ese nombre y por qué no era que el primogénito se llamaba Leopoldo, sino más bien como el que nació el día del cumpleaños de mi abuelo, él fue el que se llamó Leopoldo. Platícanos, Polo, ¿dónde naciste y por qué llegaste a vivir aquí a San Miguel? Bueno, yo nací en Querétaro, de Querétaro. Ajá. Por familia y por mi mamá. Vivimos un tiempo en Puebla y después vinimos a vivir aquí a San Miguel aproximadamente desde los año, por ahí año y medio Entonces de estabas mi muy nacimiento. bebecito. Sí, está muy chiquito. Y llegaste a vivir aquí con, El tata, mi abuelo, bueno, el doctor. platícanos, ¿por qué le decías tata? El tata, bueno, creo que es una cuestión religiosa de decir tata a los abuelos porque en la escuela todo el mundo le dice abuelos a sus abuelos y yo era el único que decía tata. Sí, es una cosa antigua. Mi papá decía que dentro de los primeros vocablos que un niño empezaba a decir era y que en todas las lenguas empezaban con mamá, papá y tata, que eran los primeros vocablos que decía un bebé. Entonces aquí, por sus orígenes chichimecas, él decía que no le dijeran abuelo, le dijeran tata. Entonces le decía Polo, le decía tata, porque era su abuelo. Y dime, vamos a entrar de lleno en tus recuerdos. Úchalas, no. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en las mojigangas? En las mojigangas. Bueno, ¿te gustan las mojigangas? Sí, es algo que, no sé, desde chiquito me gustaba. Mm. ¿Y las podías cargar? No. El tata me ayudaba a hacer una chiquitita, o sea, en vez de las chiquitas era una chiquitita para mí porque no aguantaba con ese peso. Tengo dos recuerdos así que se me vienen ahorita. Uh-huh, El primero fue en una fiesta del Valle, uh-huh. haciendo el recorrido del domingo, que no sé, iba bailando y en la bajada de San Francisco, me tropecé y me di como dos vueltas así Y y luego, ahí quedé. El otro, lo recuerdo como algo como más gracioso, uh-huh, porque fue la primera vez que me caí y ya de ahí me he caído como varias veces, uh-huh. pero fue la primera. Y el otro era cuando estaba el taller aquí en el patio con una hija de un amigo de mi abuelo llamada Saraí. Íbamos a comprar palomitas a las tiendas de aquí por la casa y las hacíamos y llevábamos al taller y comíamos palomitas. O sea, tus recuerdos en el taller son acompañar a alguien para llevarles palomitas para que todos comieran, ¿no?
Sí. Sí, ya lo platicamos en el anterior episodio, que aquí dentro del taller, pues para hacerlo más ameno, mi papá siempre trataba de ofrecerles algo para que no estuvieran como sin algo para compartir, ¿no? Y esa parte de compartir eran las palomitas que pues a todos les gustaban, ¿no? Sí. Y cuando se quedaban hasta tarde, mi abuelo los metía a la casa y agarraba un queso y lo partía en pedacitos y repartía entre todos queso y aceitunas. Mm. ¿Y a ti te gustaban las aceitunas? Sí, me encantaban. Me acuerdo en un convivio de la escuela que decían, hay estas opciones, pizza de pepperoni, pizza hawaiana, y pizza margarita, que llevaba aceitunas. Ajá. Y yo fui el único que votó margarita y la maestra me preguntaba, ¿por qué margarita, Polo? Y yo le respondía, pues es que me gustan las aceitunas, saben rico. Sí, mi papá, si algo nos enseñó, era comer de todo. Nos traía Sí. desde, platícales, ¿qué comían en la tarde tú y el tata? Tarde noche cuando el tata nada más éramos mi mamá, el tata, mi tía Eranderi, que todo el día se la pasaban afuera de la casa en la universidad, y yo en las tarde noche, cuando mi mamá antes de que saliera de trabajar o después cuando ya se quedaba dormida, íbamos agarrábamos un huevo de su gallinero, lo estrellábamos nada más bueno, lo estrellaba él en ese momento, nada más de la parte de arriba, como si guardara cascarones, le echaba unas pizcas de sal y así nos lo tomábamos como si fuera agua o Yakult. Sí, el tata tenía esta parte de darnos de comer de todo y era eso, Polo desde muy chiquito comía jamón serrano, aceitunas, alcaparras, ¿qué más te daba el tata? Quesos, de todo tipo de quesos, comíamos el queso azul, el queso ranchero, cualquier tipo de queso, a mi papá le encantaba mucho el queso. Y esto de los huevos crudos, nada más reventados de la parte de arriba con sal y vámonos para adentro. Ah, los jitomates, Jitomates, las sí. lechugas, agarraban las lechugas incluso así enteras, como venden ya desinfectadas y listas para comer, pero la lechuga así larga entera, también eran de comérsela así, ¿no? Y platícanos, Polo, ¿cómo era tu semana con el tata? Cuando estabas de vacaciones, a Cuando ver. estaba de vacaciones, los lunes era despertarnos por ahí de las 7, 8 de la mañana para estar temprano para ir por pulque y aguamiel con una señora que se llamaba Doña Ascensión en, Sosnava. en Sosnávar. O también era ir a una placita que estaba La carretera 57. en la carretera 57, que ahí vendían algo que se llama Colonche. colonche, que es pulque con tuna roja, y a él le gustaba mucho. Bueno, yo no tomaba, pero me gustaba mucho comer carnitas ahí. Y donde más íbamos por pulque, o sea, los lunes eran de ley pulque. Ajá. Eh, Era en un lugar donde se llama La Lagunilla. Lagunilla nada más. Bueno, Lagunilla, que Ajá. es en Lagunilla, es un rancho. Ajá. Y ahí eh, el dado tomaba pulque, a veces había aguamiel. Y con esa señora con la señora de La Lagunilla, hay mucha historia porque era como un trueque porque el tata le vendía gallos, le vendía plantas, la señora igual. Y me acuerdo mucho de ese lugar ir de pequeño porque daba de comer unas quesadillas de tortilla de color con queso Flor de calabaza. y flor de calabaza adentro, que para mí eso era pues, algo muy
rico, por así decirlo. Ya ven, no, el Tata nos enseñó a comer de todo. Así es que cuando no era de flor de calabaza también había de huitlacoche, porque la señora misma ahí tiene sus magueyes donde raspa, saca el aguamiel, hace el pulque, también hace las tortillas de colores, las quesadillas. Entonces es muy agradable ir, por ahí hemos tenido la oportunidad de ir con algunos amigos ahora y recuerdan como de manera muy grata a mi papá, ¿no? Ese es el lunes de pulque. Lunes de pulque. El ¡Hoy! martes te extendiste Me bastante en extendí el mucho, lunes de pero pulque. pues todos me voy a extender. Martes. Los martes era ir con mi tía Lidia, bueno, la hermana más grande de mi tata, Ajá. ir por carnitas y por despensa de la semana al tianguis, a la placita. Ajá. Y era muy gracioso porque nuestro recorrido era comer carnitas, luego ir por un jugo. Ajá. Por ahí, bueno, a mí me gustaba mucho pedirle dinero al Tata para comprar de esos juguetes que en ese tiempo eran de todo a 5 pesos. Ya ahorita está a 10, 7 creo. Ujú. Y de ahí ir por la fruta, la verdura, todo eso. Y llegar y preparar lo que hayamos comprado de sopa, fresas picadas. Al Tato le gustaban mucho las fresas y el plátano con crema o con yogurt. Le gustaba mucho. Y bueno, Ay, ese era el el martes martes. de placita. El miércoles. Los miércoles era de igual despertarnos temprano para ir a caminar Jardín al botánico. jardín botánico El Charco, ¿no? Ir al observatorio, ir al mirador. Y la parte que más me gustaba a mí y a mi prima más chiquita Isabela era ir a la resbaladilla, que era una resbaladilla simple, pero nos pasábamos todo el tiempo que nos dejara el Tata subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahí mismo en el charco había Ay. hay una plaza que se llama la Plaza de los Cuatro Vientos, que es como un espacio ahí en el jardín botánico. Son 4 puntos cardinales, está orientado a los 4 puntos cardinales y es el agua, es la tierra, es la flora, la fauna. Entonces, en el agua precisamente tiene una especie de eco donde te paras Y si gritas tu nombre se escucha el eco, pero Ajá. si dices cualquier otra palabra, nada, se escucha. Y tienes que pararte en un punto en específico para que se escuche. Los recorridos en el charco eran muy interesantes porque además era su manera de que hiciéramos un poco de ejercicio, que nos moviéramos, ¿saben? Porque al final del recorrido desayunaban dentro del charco. O desayunábamos, pues las veces que yo tenía oportunidad de acompañarlos, pues también desayunábamos ahí. Sí, y hay miles de anécdotas ahí en el charco y sobre todo con la comida. Llegamos y era de ley. El Tata, chilaquiles, jugo de naranja y café. Yo llegaba, pedía molletes y jugo de naranja. Isabela, como estaba chiquita y no queríamos que si pidiera chilaquiles Se enchilara. se enchilara, ajá, pedía molletes y jugo de naranja. Pero un día llegó y le dijo, a ver, dame de eso, Tata. Y probó y le gustaron, pero le gustaron tanto que le decía, te los cambio, Tata. Y ya llegó un punto en el que era que el Tata e Isabela pedían los dos chilaquiles y yo molletes porque no me gustaba el chile. Entonces era... Y Isabela es más pequeña que Polo y Isabela es como más intrépida, como más aventada. Sí, que Polo. Entonces, siempre fue como esta parte
los molletes son para la niña, no, los molletes son para Polo, la niña come chilaquiles. Y los jueves, a ver, platícanos. Los jueves era el día que menos convivía con el Tata. ¿Por Y qué? eso, porque como él se iba a caminar al cerro de los Picachos, como estaba chiquito, el Tata tenía miedo de que yo no aguantara y a la media hora ya no Quisiera caminar porque quisiera caminar. el camino hacia los Picachos es, más o menos él subía antes de las 8 de la mañana o justo a las 8 de la mañana para poder soportar la ida sin sol y o sea que el sol no le fuera a dar tan de frente y el regreso era más o menos llegaba aquí como a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, Y entonces siempre llegaban como a casa de alguno de sus hermanos sí. o sí, con alguno de Sí. sus hermanos. Y bueno, ese eran los jueves de Picachos. Que ya luego tendremos la oportunidad de platicar con algunas de las chicas que lo acompañaban en sus jueves de Picachos. Y el viernes, Polo. El viernes era estar con tus tíos, con sus hermanos. Sí. Porque ya era el viernes de tranquilidad, porque debo recordarles que mi papá, su trabajo como médico era de fin de semana, entonces sábados y domingos él estaba dedicado completamente al trabajo de médico. Entonces los viernes los ocupaba para estar con sus hermanos, ¿no? Sí. Iban a casa de tus tíos y ahí comían con ellos, compartían algo de comida, ya sea que mi papá llevara algo, a veces llevaba platícales qué les llevaba a sus hermanos para hacer de comer ahí en su casa. Normalmente, bueno, aquí donde estamos sentados, antes era una parte de su taller y había un lavadero, entonces bajaba por cual gallina que dijeran, oh, esta está buena, subía y a los pollos, o sea, la gallina para hacer un caldo, un gallo, entonces... Y antes tenía conejos también. Conejos. Y entonces a cualquiera de sus animales para llevárselo a sus hermanos y para comer juntos. Y ya después en la noche, cerca de donde viven sus hermanos, digo, sus hermanos viven aquí una cuadra. Y ya en la noche se preparaba para comer ¿qué? ¿Tacos? Sí, tacos o lo que encontráramos en la calle. Ya más cerca a estos tiempos era ir ahí mismo en la casa de sus hermanos, que una de las primas de mi mamá, o sea, una de mis tías, tenía un puesto de alitas y hamburguesas. Y ahí comíamos, o en los tacos de enfrente, y así, vagos. Sí, esa era una semana del Tata, entonces yo quisiera que me platicaras qué más era para ti el Tata, qué significó haber vivido, porque yo tengo que confesar que mi regreso a San Miguel de Allende, nosotros vivíamos en Puebla, Polo y yo, pero mi regreso a San Miguel de Allende fue porque yo no quería que mis hijos vivieran en una ciudad tan ajetreada con el tráfico, con no vivir esta parte de conocer todo lo que les platicó Polo y todo lo que mi papá le enseñó, porque si bien conocen esta parte del doctor como quien ayudó a la tradición y demás, yo recuerdo mi infancia y cuando yo estaba en el kinder, que aquí era donde te llevaban como de excursión. El kinder está aquí a cuadra y media. Tengo que decir que es un pueblo, San Miguel de Allende, sigue siendo un pueblo, aunque ahora es más grande, antes era muy pequeño. Y entonces el kinder, mis tíos mucho tiempo ayudaron para que se formara ese kinder, para que estuviera donde está ahora. Ellos cargaron bultos de tierra, arena y demás para poder hacer ese kinder. Y porque todos estábamos en ese kinder, ¿no? Y entonces la excursión del kinder era aquí a mi casa. ¿Por qué? Porque aquí había venados, había zorras, había, no sé, infinidad de animales. Hubo mapaches, últimamente ya a Polo ya solo le tocaron las gallinas y los conejos, ¿no? Bueno, ¿qué y más? los perritos. Tenía 2 perros xoloscuincles. Sí. Era Mezcal y
por la canela. Ah, Y bueno, en general mi papá trató de inculcar en Polo el gusto por las cosas simples y sencillas, así como el gusto por la comida. Y yo agradezco mucho que haya estado con él. Ah, porque lo vio crecer, porque creemos que hicimos lo suficiente por él. Ah, porque los últimos años de su vida del Tata le tocó a Polo ayudarlo un poco. Platícanos cómo vivías con el Tata. oye, lo más cercano que recuerdo son de épocas 2020, 2021, que fuera los primeros meses viví aquí en esta casa con mi mamá y ya éramos nada más mi mamá y yo. Luego hubo un momento en el que me cambié de aquí, de esta casa porque creía que nos podíamos hacer más compañía el Tata y yo si estábamos en la misma casa. De ahí empieza mis recuerdos con él. Me acuerdo, no sé, despertar, eh, cuando teníamos trabajos en tele, ver en los trabajos, mientras desayunar, ir a ver al Tata hasta eso del mediodía por ahí, verificar que todo estaba bien, si ocupaba algo, iba a acompañarlo a sus pollos y así. Y ya cuando empeoró su situación, era despertarme, los medicamentos, ayudarlo con su cama. Tuvo siempre como recaídas y yo sentía que lo tenía que ayudar en lo más posible, pero sin que sea tanto como una responsabilidad, más bien como intentar ayudarlo lo más posible. Me acuerdo que me quedaba con mi mamá en un colchoncito que nos habían prestado toda la noche, este, viendo si necesitaba ir al baño, si tenía que hacer algo o así. Y era, no sé, raro, complicado, porque esta semana estaba bien, pues sí, no tan bien como lo puedo llegar a estar, pero estaba bien. Y otra semana volví a recaer y era muy, muy raro. Y vivirlo a la vez creo que me hizo darme cuenta de lo que estaba pasando, por así decirlo, y a la vez no tener incertidumbre de lo que pasaría. Yo siento que hay cosas que los hijos no deberían de pasar, pero creo que eso nos fortaleció mucho como familia, pues porque eh, ahora vemos las situaciones de manera diferente, ¿verdad? Sí. No nos da miedo. Creo que nunca le tuvimos miedo a la muerte, pues, pero sí al sufrimiento, a esta parte de que mi papá estuviera cada vez más mal y que él nos pedía que no quería que nadie lo viera así, que él quería que tuvieran el recuerdo de su fortaleza, de esa persona que iba y venía y hacía cosas diferente a como, como las venía siguiendo las últimas veces. Pues bueno, hoy terminamos este episodio con pues con esta parte de quién era Polo, nos trae recuerdos y recordemos que este es para la catarsis de nosotros y también para que ustedes conozcan más de quién era Polo. Aquí tuvimos hoy la fortuna de poder ir al Charco del Ingenio y recordar con los chicos de la cocina quién era Polo e invitarlos para que en algún momento ellos nos acompañen porque
como les platico, en cada uno dejó una parte mi papá, entonces habría que escuchar las historias que tienen los chicos del Charco para platicar. Y agradezco mucho por lo que hayas estado aquí con nosotros, que te hayas abierto, que tengas esta complicidad, porque este podcast o este espacio no se hace solo. Polo nos ayuda de repente a cuidar a su hermana detrás de cámaras, porque tenemos una niña pequeña, entonces hay que cuidarla. Sí. Y pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Que te sigan en tus redes sociales. No Diría la tengo, chaviza. no tengo. Bueno, ¿por qué no me dejan? Y no, nada, adiós, suscríbanse, síganos, manita arriba dijo mi mamá. Y La ya, campanita. la campanita, sí. Pues muchas gracias y esperemos verlos en el próximo capítulo de ¿Quién era Polo? Compartan. Compartan. Luego